Aquí está un portaaviones de nueva generación, comienza su construcción. Veamos algunas características. 310 metros de largo, 85 de ancho, un peso entre 80 y 90 mil toneladas. Será un monstruo de los mares. Finalmente, ¿este portaaviones del futuro realmente podrá responder a los desafíos que nos esperan? Exacto. La idea es no conformarnos solo con el portaaviones Charles de Gaulle, que es el único en Europa actualmente, y tener algo que pueda acompañar y especialmente enfrentar las amenazas futuras. Es decir, porque es 2 veces más pesado, 2 veces más grande. Se requieren aviones furtivos para 2035-2045 que deben llevar bombas en bodegas, por lo que son el doble de grandes. Entonces, los futuros aviones no caben en un portaaviones del tamaño del Charles de Gaulle, así que hacemos un portaaviones que es 2 veces más grande. Pero entonces, algunos expertos dicen, por ejemplo, un portaaviones puede detener 100 drones, pero no puede detener 1000 drones, no puede detener enjambres de drones, como lo que vemos en la guerra que está llevando a cabo Rusia. Entonces, eso es cierto hoy en día, pero seguramente será falso en unos años. Y afortunadamente, por ejemplo, hay tipos de cañones que tienen una especie de telémetro láser, así que un rayo láser que detecta la distancia a la que ese enjambre de drones se está acercando. Y un solo proyectil va a explotar y podrá destruir cientos de drones que estarían lanzándose contra nosotros al mismo tiempo. Entonces, hoy en día sí, eso no está listo, pero en 2, 3, 5, 10 años eso estará operativo. Y estamos hablando de un portaaviones que estará operativo hasta 2040. Tendremos rayos láser, tendremos armas de energía dirigida, tendremos muchas otras cosas. Es clave entender el ecosistema. El portaaviones estará acompañado de submarinos y fragatas antiaéreas. No se trata solo del portaaviones, en realidad es toda la Marina Nacional y la proyección del poder francés. Aquí son 80.000 toneladas de diplomacia y aquí la mostramos. ¿Usted dice 2040? En cuanto al aspecto operativo, ¿eso significa que tal vez durante algunos años vamos a tener 2 portaaviones? Así es también. El objetivo es poder tener una superposición entre los dos para que las tripulaciones se entrenen unas con otras. Entonces también tendremos demasiada gente durante un tiempo en el Charles de Gaulle. Luego, para formar a los hombres, equipar el segundo portaaviones y transferir gradualmente. Este tamaño lo permite. ¿Ve ese avión en el centro? Es un radar, y esa es la diferencia entre el portaaviones francés y los portaaeronaves. Como los ingleses o italianos pueden, pero al no tener catapultas, no pueden despegar. Un avión de hélice capaz de volar 6 u 8 horas y con su radar proporcionar información a cientos de kilómetros. Esa es una gran ventaja de Francia frente a sus competidores. Antes solo lo tenían Estados Unidos y Francia, ahora también China. Rusia nunca ha tenido esa capacidad, por ejemplo. Escuchemos al presidente ucraniano. ¿Los europeos temen a Putin? Según el presidente Zelensky, algunos de sus socios están retrasando la entrega de misiles de defensa aérea. Lo escuchamos y hablamos de eso justo después. ¿Podemos pronto producir misiles para sistemas extranjeros? No podemos, no tenemos licencia. Hemos contactado a nuestros socios para obtener licencias. La otra opción es comprar los misiles. Podemos, siendo honestos. Algunos socios han retenido misiles de defensa aérea en ocasiones y aún no conseguimos las cantidades necesarias. ¿Por qué? Porque Rusia atacó e intimidó a Europa con drones. Entonces, compartí mis pensamientos con mis socios, diciéndoles que sentía que una de las razones de estos ataques no era solo poner a prueba la resistencia europea, sino también hacer que nuestros socios retuvieran antes del invierno, es decir, que retuvieran las entregas a Ucrania, que se las quedaran para ellos. ¿Los europeos temen dar ayuda a Ucrania por la amenaza rusa? Pero eso es un hecho, y es una costumbre de Rusia y sus aliados. Provocaron que Corea del Norte lanzara un misil sobre Japón justo cuando Japón entregaría misiles. Lanzaron un misil a Pakistán cuando iba a entregar tanques T-80 y Hezbollah bombardeó Jordania justo antes de que entregara sistemas. Puedes hacerlo globalmente, incluso en Marruecos, donde el Frente Polisario ha cometido nuevos atentados. Comenzaron a volar decenas de drones, varios armados, especialmente en Lituania, y también realizaron vuelos con más de 23 drones en Polonia. Cuando íbamos a proporcionar más sistemas, eso frenó el entusiasmo de varios socios de Ucrania. Pero también hay que ser claros, lo que estamos proporcionando a Ucrania no son sistemas que estén adaptados para protegerse contra los drones, para defenderse de los drones. Actualmente, Ucrania sabe cómo hacerlo. Si queremos protegernos pronto de los drones, debemos adquirir ya la tecnología ucraniana, sin esperar años de desarrollo. Y por otro lado, podríamos proporcionarles más sistemas pesados que les permitan, por ejemplo, protegerse contra los misiles hipersónicos. Lo que los ucranianos saben hacer en el ámbito de bajo costo, nosotros no sabemos hacerlo, y al contrario, ellos no tienen la capacidad de defenderse contra los misiles que hoy en día apuntan, por ejemplo, a su planta eléctrica. Los alemanes, por su parte, anunciaron esta semana que van a proporcionar
proporcionar a Ucrania misiles Sidewinder en 2026. Veamos lo que dijo el ministro de Defensa alemán. El próximo año proporcionaremos una gran cantidad de misiles Sidewinder de nuestras propias reservas para reforzar la defensa aérea de Ucrania. Son misiles que en algunos casos datan de los años 50. ¿Eso va a ser útil y eficaz para los ucranianos? Es un misil aire-aire de corto alcance, lanzado por aviones como F-16 y Mirage 2000. Hablamos de aviones modernos, o si los ucranianos lo integran en el MiG-29, eso significa que es un misil capaz de derribar misiles de crucero rusos lanzados semanalmente sobre Ucrania. ¿Qué hacen los ucranianos cuando ya usaron todos sus misiles porque tienen un stock muy limitado? Tienen que destruir los misiles y los drones rusos, los drones Shahed. Con el cañón es difícil, hay que acercarse mucho. Además, hubo 2 pérdidas de F-16. Las explosiones de misiles eran absorbidas por las tomas de aire de los aviones de combate. Hubo 2 pérdidas de aviones de combate ucranianos. Por eso, estos misiles son útiles porque permiten atacar objetivos a 10-15 kilómetros sin arriesgar al piloto. ¿Tenemos certeza de un impacto del 100% en el objetivo? Si vemos que se acerca de una central eléctrica o fábrica, podemos salvarla completamente. Y además, son sistemas que ya están al final de su vida útil, como usted dijo, fueron construidos, diseñados y producidos a partir de los años 50, aunque hay diferentes generaciones y diferentes modelos. Pero uno se imagina que, de la misma manera que Francia entregó esos viejos misiles Magic 3, que hoy se usan con mucha eficacia para proteger el cielo ucraniano, en los Mirage 2000 franceses, ese sistema salvará vidas y generará ahorros. Desmantelar sistemas viejos cuesta porque el desmantelamiento es caro. Aquí será útil y gratis. Revisemos cifras difundidas por Zelensky, presidente ucraniano, quien afirma que Rusia realizó ataques masivos en Ucrania la semana pasada. Con 1.300 drones de combate, cerca de 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles más de diferentes tipos. Odesa es de las regiones más afectadas. Para los ucranianos, defender el cielo es prioridad. Hay 2 guerras, la del frente, que abordaremos, y la de larga distancia de los ucranianos. Obviamente han estado sufriendo ataques rusos durante años y años, así que han desarrollado sistemas de protección lo mejor que han podido. Y para algunos de ellos no son capaces de defenderse sin nuestra ayuda, por ejemplo, Odesa. Desafortunadamente para ellos están al alcance de ciertos misiles balísticos que pueden ser lanzados desde Crimea y además también están en la primera línea. Los barcos rusos en el Mar Negro pueden lanzar misiles que alcancen Odesa. Mientras que cuando estás más en tierra en la retaguardia, ya hay varias líneas de defensa, especialmente la de Odesa, que también va a proteger las ciudades que están en la retaguardia. Y es por eso que, de la misma manera, Crimea en Rusia, en Ucrania ocupada, entonces Crimea es mucho más afectada porque está directamente sobre el mar. Hay ataques ucranianos directos sobre Crimea casi todos los días. En la profundidad rusa, con cientos de kilómetros, es más complicado. Veremos imágenes de los recientes bombardeos rusos en el puerto de Odesa y alrededores que se han intensificado. Los rusos han atacado instalaciones portuarias, infraestructuras energéticas y también puentes. ¿Por qué los rusos insisten y se esfuerzan tanto en esa región durante la discusión sobre la paz? En general, los rusos también tienen dificultades debido a los drones navales que se lanzan desde la zona de Odesa. Hacer sufrir a los ucranianos en Odesa es una respuesta a sus ataques a la flota. Aún así, perdieron otro submarino esta semana, además de barcos y cargueros, incluso en el Mediterráneo y frente a Senegal, donde los ucranianos se atreven a ir. Esta guerra económica para asfixiar la economía también está ligada a Odesa. Dices para asfixiar la economía, ya que por este puerto pasan los cereales que Ucrania exporta y también hidrocarburos. Eso le afecta a Ucrania. Los rusos, asfixiados por ataques ucranianos a sus barcos, responden intentando bloquear las exportaciones ucranianas. Con una gran diferencia cuando los rusos bombardean y destruyen cargueros turcos que transportan aceite de girasol y grano. Y eso es realmente lo que ha sido atacado varias veces. Ellos atacan propiedades privadas que no pertenecen al Estado. Cuando los ucranianos atacan petroleros, bueno, ahí es Rusia, es dinero ruso, es el dinero del Estado el que va a ser afectado, y entonces incluso en el plano legal. Rusia no tiene derecho a eso, pero Ucrania sí puede atacar infraestructuras que apoyan la economía de guerra rusa. Reacción del presidente ucraniano, quien dice ante estos bombardeos en Odesa que va a reforzar su defensa aérea. Y también afirma que se está considerando la cuestión de un cambio de mando. Debemos reaccionar rápidamente. ¿Es una situación urgente? Es evidente, pero también es una ciudad que ha sufrido mucho por largo tiempo y sigue habiendo sufrimiento. Sabemos que estamos a pocos kilómetros de la frontera, si Rumania lo quisiera.
Hay una parte de esos misiles que vemos llegar desde larga distancia y que podríamos interceptar incluso sin necesidad de cruzar la frontera con un avión. Podríamos disparar desde Rumania para destruir los misiles que atacan los puertos fluviales. En algunos casos está justo al otro lado del río, está Rumania de un lado y Ucrania que está siendo atacada del otro lado. Los rumanos solo verifican que los misiles no crucen la frontera en vez de interceptarlos, lo cual es difícil de aceptar. ¿Y cuando tienen aviones de combate rumanos? Cuando misiles rusos cruzan la frontera y sobrevuelan el territorio unos minutos, aviones de combate los escoltan. Luego, está bien, regresa al lado ucraniano, es una locura. Obviamente, cuando se tiene la capacidad de interceptar estos misiles, hay que permitirse políticamente destruir esos misiles. El país que ha destruido más misiles rusos es Bielorrusia. Cuando decenas de misiles se desvían, Bielorrusia los intercepta y destruye. No nos permitimos hacer lo que Bielorrusia hace a diario. Eso no es normal. Imágenes impresionantes ahora, imágenes de las líneas de defensa ucranianas, fosas antitanques con trincheras y también lo que llamamos los dientes de dragón que vemos a la derecha de la imagen. Y eso se extiende así por miles de kilómetros. Tú vas muy seguido y regularmente a Ucrania, las has visto, esas líneas así. Hay que entenderlo bien. Ahora puedo ver cómo evolucionaron esas líneas de defensa respecto al año pasado. Por ejemplo, cuando fui a Pokrovsk en verano de 2024, veía lo impresionantes que eran las líneas en el frente para proteger la ciudad. Pero nunca vi nada que estuviera a ese nivel. Y es decir, lo que los rusos lograron hacer al pasar esas líneas, bueno, mañana va a ser 100 veces peor. Aquí estamos en diferentes líneas antitanque. Es decir, un vehículo no puede pasar detrás de esta línea antitanque. Si logramos cruzarla, caemos en los dientes de dragón. Aquí hay que imaginar que son pilotes de concreto que están enterrados en el suelo a varios metros de profundidad. Eso es justo lo que iba a preguntar. ¿Cuántos metros tienen? Porque aquí no nos damos cuenta. En la imagen los dientes de dragón parecen altos en altura. No deben superar 1 metro de altura, pero al final lo importante es que no se pueden voltear con bulldozers. No se colocaron como los rusos lo hicieron en la línea de Abikine en ese entonces. Aquí realmente están enterrados. Después tienes 2 líneas más con alambres de púas arriba y si pasas aún hay otra barrera. Si un vehículo logró pasar, todavía va a ser volteado. Aquí hay un sufrimiento para los rusos, incluso peor que antes. Por eso, cuando se dice que los rusos requerirían 3 años más para conquistar el Donbass, yo incluso pienso que sí. Será peor, pues las mayores ciudades libres del Donbass son Kramatorsk y Sloviansk, aún no ocupadas. Hay líneas de defensa aún más reforzadas que todo lo que han tenido que enfrentar hasta ahora. ¿Debería Europa poner fosas antitanques en sus fronteras? De hecho, Países Bajos ya construye este tipo de defensa. También es invisible que existen pequeños búnkeres enterrados a varios metros. He visitado varios búnkeres de concreto que están ahí, por eso no se ven y de hecho abren una especie de ventana y pueden lanzar los drones, así que además no los vemos. Aquí es como la línea Maginot, pero en vez de cañones grandes tiene ventanas para lanzar. Decenas de drones para protegerse y poder pilotarlos. Por eso en nuestra frontera hacemos lo mismo. ¿Está Putin a punto de o quiere atacar Europa? No, responde la jefa de inteligencia estadounidense. De hecho, ella responde a Reuters, la agencia de noticias que dijo este fin de semana, según fuentes de inteligencia estadounidense, Putin primero quiere toda Ucrania y además quiere recuperar partes de Europa que pertenecían al antiguo imperio soviético. Así que escuchamos a la jefa de inteligencia estadounidense que dice que eso son mentiras. Cada vez que ellos logran avances y se acercan cada vez más a esa esperanza de paz, los belicistas del Estado Profundo intervienen y hacen todo lo posible para impedirlo. Como era de esperarse, usan las mismas viejas tácticas que siempre han usado. El Estado Profundo, dentro de la comunidad de inteligencia, utiliza las enseñanzas como un arma para intentar socavar los avances. Las filtran a sus amigos y a los medios de propaganda para difundir esa información y promover una narrativa falsa. Fomentan el miedo e histeria para justificar la guerra y obstaculizar los intentos de paz del presidente Trump. Entonces, ¿qué credibilidad podemos darle a las declaraciones de la jefa de inteligencia? ¿Putin quiere o no atacar a Europa? Primero, recordemos quién es Tulsi Gabbard. Ella afirma que Ucrania fue atacada por el avance de la OTAN. Ella difunde todas las noticias falsas sobre laboratorios químicos, etc. Ella también dirá que, en resumen, es propaganda rusa. En agosto pasado, ella incluso hizo cerrar una agencia estatal estadounidense de inteligencia que se dedicaba a monitorear las actividades de injerencia extranjera.
Entonces, para ti, ¿es la voz de Putin? Es la voz comprobada de Putin desde antes de que Trump fuera elegido. Ella ya era conocida por eso y continuó tras su elección e implementación. Dejaron de monitorear algunas actividades rusas en Estados Unidos. ¿Qué otra explicación hay, además de decir que está bajo el poder ruso? Hoy todos saben que no se le debe escuchar. Y al contrario, en el Senado estadounidense, uno de los responsables de la Comisión de Inteligencia del Congreso nos dice que hay información que está confirmada por los servicios de inteligencia estadounidenses. Dicen que los rusos planean una invasión. La misma información de las fuentes que en enero-febrero de 2022 anunciaron que los rusos atacarían. Así que las personas que tenían razón que hoy nos dicen que los rusos se están preparando, así como lo dicen los finlandeses, los polacos, los países bálticos que tienen esta información, que lograron recuperar los planes de invasión, todos lo dicen, pero la propaganda prorrusa existe y Tulsi Gabbard contribuye. Ella dice que no hagamos nada. Pretender que los rusos atacarán mañana es solo para impedir un alto al fuego hoy. Pero los ucranianos han aceptado las 6 propuestas de paz y alto al fuego que Trump ha hecho desde que asumió el cargo. Cuando ella dice de todos modos que Putin no tiene la capacidad de tomar toda Ucrania y también de tomar países en Europa, ¿tiene o no tiene esa capacidad? Putin es incapaz de tomar Ucrania porque tiene frente a él un ejército de 800.000 hombres que produce 10.000 drones kamikazes por día. Lo simplifico, pero es así. El 85% de las pérdidas materiales rusas son por 10.000 drones kamikazes que se fabrican diario. ¿Cuántos se producen en Europa? Una decena, una centena. ¿Somos capaces de enfrentar decenas y miles de drones que serían lanzados cada día contra nuestras fuerzas? La respuesta es no. Solo Ucrania puede lanzar y contrarrestar miles de drones diarios, llegando a 10.000 por día. Si mañana Rusia enfrenta a los países bálticos, y si enfrentan 150.000 hombres contra 15.000 soldados de las brigadas extranjeras en el lugar, y la pequeña Estonia, que no hace mucho y que no tenemos drones ni capacidades de apoyo, no somos capaces de hacerle frente a Rusia. Los dominamos en el plano aéreo, los dominamos en el plano naval, no hay ninguna duda, pero tomar una pequeña parte de Estonia y que se quede con esa ganancia, eso significa que es el colapso del sistema de seguridad de la Unión Europea y de la OTAN. Eso es lo que piensan todos los estrategas en los ministerios, es Rusia. Vemos que físicamente produce armamento, construye barracones y también educa a su población en este ámbito. Hay que escuchar a Patrushev. Patrushev repitió una vez más el año pasado que la vocación de los países bálticos era volver al seno de Rusia. Entonces ellos se están preparando militar y políticamente, mientras que nosotros seguimos haciéndonos preguntas y todavía no estamos aumentando nuestra capacidad. Vimos imágenes que nos llegan de Estonia. Usted mencionó ese país ayer. Hay 3 guardias fronterizos rusos que cruzaron la frontera y entraron en Estonia durante 20 minutos. ¿Eso es para ponernos a prueba a los europeos? Por supuesto. Entonces estuvieron en un dique estonio, territorio estonio, pero no es la primera vez. Hay que recordarlo. Es la primera vez que lo hacen a nivel terrestre, pero en el pasado movieron las boyas que marcan la frontera naval entre Estonia y Rusia. Han violado muchas veces el espacio aéreo estonio, incluso durante decenas de minutos con Mikoyan Gurevich, 31. Fingían que no fue intencional, decían que nosotros éramos agresivos y que si los derribábamos estábamos equivocados. Están en nuestra casa, entran a la sala y solo podemos mirar. Siguen probando nuestros límites poco a poco. ¿Cuál es nuestra respuesta? Quizá llamemos a su embajador y advirtamos que no fue amable. Eso demuestra debilidad y ellos se atreverán a más. Estonia, Lituania y Letonia son los únicos países que han recibido drones armados en su territorio. En Lituania es un dron en el que había explosivos, un Gerbera que cayó en una base militar. Se decidió mantenerlo fuera de los medios, pero es real. Ahora vamos a escuchar al húngaro Viktor Orbán, quien dice que vamos a fracasar en detener a Rusia. Hay grandes tradiciones europeas. Ya intentaron atacar a Rusia como Napoleón, ¿no? Hitler no lo logró, pero ahora Kaja Kallas sí tendrá éxito. Pero ya nadie habla de atacar a Rusia. Se parte del principio de que cuando se ataca a Rusia es difícil y no funciona. Lo confirmamos. Nunca atacaremos a Rusia, ni aquí, ni en ningún lugar, ni en el frente, ni en Kaliningrado. Rusia es la agresiva, y no solo en Europa. ¿Por qué Kazajistán firma acuerdos de defensa con China? ¿En contra de Rusia? ¿Por qué Azerbaiyán se asocia con Turquía contra Rusia? ¿Y por qué la OTAN avanza?
Es porque voluntariamente estos países se sienten amenazados, incluyendo ahora a países como Armenia. Cuestionan sus alianzas y se acercan a los estadounidenses, aunque antes eran aliados de los rusos. Nadie quiere atacar a Rusia, pero como es una amenaza creciente, necesitamos medios disuasivos. Y por eso, hoy necesitamos estar más armados y si somos lo suficientemente fuertes. Efectivamente, Rusia se verá obligada a no intentarlo, pero la primera línea de defensa es Ucrania. Ucrania debilita a Rusia y nos da años valiosos para fortalecernos. Y si no nos obligamos hoy a ser poderosos, pues será hoy. Eso se paga con sangre ucraniana y lamentablemente mañana será con la de los franceses. Entonces, en las discusiones sobre la paz en este momento, en el centro de estas discusiones están las garantías de seguridad, es decir, garantías de seguridad para Ucrania. Para asegurarse de que Rusia no ataque de nuevo, vamos a ver lo que dice el medio Bloomberg. Primero, estas garantías de seguridad preverían 800.000 hombres que estarían en la primera línea de disuasión. En la retaguardia habría tropas europeas y luego Estados Unidos que se encargarían de la vigilancia y la inteligencia. Vamos a escuchar a Zelensky, quien dice: yo nunca tendría 800.000 hombres, escuchemos. En primer lugar, simplemente no existe una propuesta de una fuerza de 800.000 soldados. No hablamos de la fuerza de defensa, sino de las fuerzas armadas ucranianas. Nuestro ejército suma 800.000 soldados. Ahora pasemos a la segunda parte de su pregunta. ¿Ucrania sería capaz de financiar un ejército así? No podrá. Los recursos financieros no serán suficientes. Por eso mantengo este diálogo con los líderes, porque considero un financiamiento parcial de nuestro ejército por parte de nuestros socios como una opción. Eso es una garantía de seguridad para nosotros. Está diciendo a los europeos que también necesitarán soldados europeos en la primera línea con nosotros. De hecho, va más allá. Afirma que Francia, Alemania y Gran Bretaña son aliados de Ucrania. También están Turquía, Australia, Japón y Canadá. Muchos países quieren participar. Más de 30 países hoy en día en el marco de un después del alto al fuego para enviar hombres. Sabemos muy bien que esta cantidad de maniobras es ridícula. Estamos hablando de unas decenas de miles de hombres, quizá 30.000 hombres. Pero para hacer frente a Rusia, obviamente, hay que ser mucho más disuasivo y se necesita cantidad. Ucrania no puede mantener un ejército de 300.000, 400.000 o 800.000 hombres. Y entonces dicen que como los europeos, como los aliados, está muy bien. Gracias por darnos los 30.000 hombres para proteger esta paz, para evitar que el conflicto se reanude. Como no pueden hacer más, financien a nuestro 400.000 o 500.000 hombres. Y eso sí sería una verdadera garantía de paz a largo plazo. En lugar de tener un pequeño ejército y un pequeño refuerzo, claro, tenemos un pequeño refuerzo, pero ayúdenos a financiar nuestro ejército a largo plazo. ¿Cree usted que las garantías de seguridad de las que hablamos son aceptables para Moscú? Moscú rechazará cualquier garantía de seguridad. Su ambición, reiterada esta semana, es anexar toda Ucrania, parte de Europa y los países bálticos. Eso significa que hoy Rusia, si la incluimos en la ecuación, obviamente habría que dejar de apoyar a Ucrania. No hay que proporcionarle armas, hay que entender bien que salvamos vidas cada vez que ayudamos a los ucranianos, salvamos a los ucranianos. Si Rusia hubiera hecho en todo el país lo que en las zonas ocupadas, habría cientos de miles de muertos más. ¿Cuántos Mariupol hemos evitado? En las zonas ocupadas y liberadas en 2022 sabemos lo que ocurrió. Rusia presume haber deportado a 700.000 niños de zonas ocupadas. Son ellos quienes lo dicen, se jactan de eso, así que realmente estamos ante una forma de genocidio. Destrucción cultural, despoblación y reemplazo de habitantes en Mariupol por personas de Rusia, para despoblar a estas poblaciones de ucranianos y poner rusos étnicos en su lugar. Entonces, ¿estamos en una situación donde sabemos lo que pasa cuando no se apoya correctamente a los ucranianos? Hoy eso ya es parte de la narrativa de Rusia. Emmanuel Macron afirmó que es útil dialogar con Vladimir Putin y hoy el portavoz del Kremlin estuvo de acuerdo. ¿Putin podría hablar efectivamente con Macron? ¿Usted lo cree? Eso es una renuncia gigantesca de nuestra parte. Hay que ser claros cuando dijimos que ya no se debe hablar con Rusia por muchas buenas razones. Había que darle a Ucrania medios para salir con la frente en alto. Hoy en día, el simple hecho de que Ucrania siga existiendo y sobreviva ya es una gran victoria. Que Rusia no haya conquistado el Donbass también es una gran victoria para Ucrania. Pero obviamente, eso no fue suficiente para permitir una victoria de Ucrania, una liberación de su territorio. Actualmente vivimos un statu quo similar al de Corea del Norte, con dos zonas enfrentadas y sin que un bando domine al otro. Esto permitiría acabar la guerra con victoria o derrota según la posición. Y entonces, por no haber sido capaces de apoyar a Ucrania al nivel adecuado en su momento, efectivamente hay que volver a esa discusión. Pero eso es otra renuncia porque no estuvimos a la altura.
Por ejemplo, Dinamarca ha apoyado más a Ucrania que Francia en valor absoluto. Aunque somos signatarios de un acuerdo de defensa bajo el Memorándum de Budapest, firmamos junto con chinos, ingleses, estadounidenses y rusos una garantía de seguridad a Ucrania al deshacerse de armas nucleares. Dinamarca no lo hizo, pero ha ayudado más a Ucrania que nosotros. Muchas gracias. Gracias, Xavier Titelman, por ser mi invitado.